Buen día, camaradas. Quería realizar este audiolibro que es muy oportuno por el tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Contagio social. Guerra de clases microbiológica en China. Chuang. Contagio social. Guerra de clases microbiológica en China. Chuang. Primera edición, Rosario, Lazo Negro, 2020. 68 páginas. Título original: Social Contagion, Microbiological Class War in China. Traducción: Artillería inmanente. Corrección de la traducción: Lazo Ediciones. Primera edición, marzo de 2020. Lazo Negro Ediciones, Rosario, Argentina. Prólogo. La propagación del virus SARS-CoV-2, agente de la enfermedad COVID-19, conocida como enfermedad del coronavirus, a lo largo del mundo, ha puesto de relieve la gravedad de la situación que estamos viviendo. No solo en relación a su fuerte impacto en la desaceleración de la economía, que ya venía manifestándose a nivel mundial, y las políticas de ajuste que trae aparejada, sino en un sentido más general respecto de la producción y reproducción social bajo el capitalismo. Esto se expresa tanto en la proliferación de la nueva cepa viral como en la represión militar desplegada de la mano de políticas sanitarias extremas en varias ciudades del mundo, donde el control social generalizado se despliega bajo la noble causa de frenar la propagación del virus. A excepción de contados escenarios de guerra, es oportuno señalar lo inédito de las medidas tomadas: cuarentenas masivas, con mayoría de personas sanas, y aislamiento de poblaciones enteras. La gigantesca campaña mediática a nivel mundial ha infundido el terror en la población, favoreciendo el accionar estatal e intentando negar cualquier tipo de discusión sobre la realidad que nos acecha. En oposición a la publicitada figura del Estado como supuesto garante del cuidado de las personas, es necesario destacar las expresiones de solidaridad entre personas para hacer frente a la situación y recordar la vigencia de enfermedades como la tuberculosis, el dengue, el sarampión, la influenza, etc., que producen millones de muertes al año al no garantizarse las condiciones mínimas de sanidad, junto con la desnutrición que se lleva millones de niños cada año. Desde una mirada obtusa e inmediatista, se nos abruma con miles de datos y suposiciones sobre un aspecto parcial para evitar hablar de la totalidad. Según la consultora Capital Economics, las pérdidas por el COVID-19 se estiman en $280.000 millones para el primer trimestre de 2020. Aún teniendo en cuenta de que la cifra es el resultado de predicciones en base a modelos e hipótesis altamente cuestionables, es importante remarcar que dichas pérdidas buscarán ser contrarrestadas por medio del aumento de la explotación. Según estimaciones recientes de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica acentuada por la pandemia del COVID-19 podría provocar un aumento del desempleo mundial en 25 millones de personas. El dilema planteado es cómo poder enfrentar dicha situación sin defender el orden dominante, es decir, sin caer en la trampa de la tan ansiada reactivación económica o, en palabras algo oxidadas, el desarrollo de las fuerzas productivas. Si bien lo último que se ha detenido en las ciudades afectadas han sido las actividades laborales, fundamentalmente de los sectores de mayor rentabilidad, la mayoría de las cuales aún siguen funcionando,
En aquellos lugares donde efectivamente la paralización ha ocurrido, sus efectos han sido ilustrativos. El cierre en China de industrias y comercios ha disminuido de manera abrupta la emisión de dióxido de carbono, a la vez que ha planteado de manera forzosa la posibilidad de otra forma de vida, más allá del sufrimiento del trabajo y el frenesí del consumo. En estas latitudes, poco es lo que se sabe sobre China. Bajo el dominio del mercado, esta distante región se integra a nuestro cotidiano principalmente a través de las mercancías que nos llegan, los conflictos y discursos políticos, la información de los medios. Poco es lo que trasciende en referencia a su forma de vida y menos aún de sus expresiones de lucha. Para esta región, China constituye el destino principal de la producción agropecuaria local, nuestro principal socio comercial. Las mercancías Made in China forman parte de cada hogar, oficina o taller, al igual que en prácticamente todo el planeta. Un exótico país se ha convertido progresivamente en la fábrica del mundo. La importancia de la economía china a nivel global y en particular a nivel local es innegable, y por ende el impacto económico de las medidas tomadas a partir de la epidemia. Lo que no se menciona es el papel que en esta tendencia recesiva podría desempeñar la actividad de la clase trabajadora en China. Las regiones con mayor producción industrial de ese país no son ningún remanso de paz. De hecho, en las últimas décadas ha sido escenario de intensos conflictos. En Occidente se hizo conocido hace un tiempo el caso del gerente de una empresa metalúrgica que fue linchado por una turba de obreros tras el anuncio de un despido masivo en la región de Jilin. Y es precisamente la industria metalúrgica, epicentro económico de la región, que ha sido más afectada por la epidemia COVID-19, uno de los sectores productivos que ha presentado las más fuertes tensiones y conflictos en tiempos recientes. Por otra parte, continúa de forma vertiginosa el proceso de migración interna hacia las ciudades, la transformación sistemática de la periferia, la deforestación de los bosques nativos, la reforestación con monocultivos, las cada vez mayores extensiones de producción agroganadero-industrial y la colosal minería a cielo abierto de carbón, hierro, aluminio y metales raros. Este desgarramiento del tejido ecológico no solo pauperiza sistemáticamente a la población rural, sino que sienta las bases para que algo supuestamente aleatorio como el surgimiento, mutación y propagación de una nueva cepa viral sea un proceso enormemente asentado en la transformación capitalista del planeta Tierra. En pocas palabras, lo que sucede en las fábricas, dormitorios, barrios, comercios y en las zonas rurales de China tiene mucha importancia para todos nosotros. Por eso mismo, los que estén pensando, discutiendo y escribiendo nuestros compañeros en y acerca de China, también la tienen. Y es necesario que le prestemos atención. La barrera del idioma, que siempre nos ha distanciado de esa realidad, haciéndonos ignorantes sobre ella, empieza hoy día a ser superada. El Grupo Chuang está realizando una importante contribución en este sentido. Se trata de un grupo comunista de China que parte tanto de la crítica del capitalismo de Estado del Partido Comunista Chino como de la oposición liberal de los movimientos de liberación de Hong Kong. En su sitio web publican, además de los artículos de su blog, una revista temática que ya tiene edición en inglés. El artículo Contagio Social, Guerra de Clases Microbiológica en China, publicado el 26 de febrero de 2020, es el primer texto de este grupo traducido al castellano. La traducción fue publicada en el sitio web Artillería Inmanente y hemos hecho algunas correcciones para la presente edición. Se trata de un análisis integral, contundente e indispensable de las causas de la actual crisis sanitaria por COVID-19 y sus consecuencias para China y el resto del mundo. Lazo Ediciones, 19 de marzo del 2020, Rosario. Bueno. Chuang. La imagen de un caballo atravesando una puerta. Significado: liberarse, atacar, cargar, atravesar, forzar la entrada o la salida, actuar impetuosamente, ejecutar un bloqueo, asistir a una fiesta sin ser invitado. En las últimas 3 décadas, China ha pasado de ser una economía estatal planificada aislada a un centro de producción capitalista integrado. Las oleadas de nuevas inversiones están reconfigurando y profundizando las contradicciones de China, creando multimillonarios como Ma Yun, mientras millones de personas que viven abajo, los que cultivan, cocinan, limpian y ensamblan su infraestructura electrónica, luchan por escapar del destino de un extenuante trabajo sin fin.
Pero a medida que el rico festín de China se hace cada vez más abundante, los pobres han comenzado a derribar las puertas del salón de banquetes. Chuang es ese movimiento repentino cuando la puerta se rompe y las posibilidades de un nuevo mundo emergen del otro lado. Chuang publica una revista que analiza el desarrollo actual del capitalismo en China, sus raíces históricas y las revueltas de quienes son aplastados bajo él. Chuang es también un blog que relata estos acontecimientos de forma más breve e inmediata, y en el que se publican traducciones, informes y comentarios sobre las noticias chinas de interés para quienes quieren traspasar los límites del matadero llamado capitalismo. El horno. Wuhan es conocido coloquialmente como uno de los 4 hornos de China por su verano húmedo, caluroso y opresivo, características que comparte con Chongqing, Nanking y alternativamente Nanchang o Kansha, todas ciudades bulliciosas con largas historias a lo largo o cerca del valle del río Yangtze. Sin embargo, de las 4, Wuhan también está rodeada de hornos en sentido literal. El enorme complejo urbano actúa como una especie de núcleo para el acero, el concreto y otras industrias relacionadas con la construcción de China. Su paisaje está repleto de altos hornos de enfriamiento lento de las restantes fundiciones de hierro y acero de propiedad estatal, ahora plagado de sobreproducción y obligado a un nuevo y polémico proceso de reducción, privatización y reestructuración general que ha dado lugar a varias huelgas y protestas de gran envergadura en los últimos 5 años. La ciudad es esencialmente la capital de la construcción de China, lo que significa que ha desempeñado un papel especialmente importante en el periodo posterior a la crisis económica mundial, ya que esos fueron los años en que el crecimiento chino se vio impulsado por la canalización de los fondos de inversión hacia proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Wuhan no solo alimentó esta burbuja con su exceso de oferta de materiales de construcción e ingenieros civiles, sino que también al hacerlo se convirtió en la ciudad del boom inmobiliario por mérito propio. Según nuestros propios cálculos, en 2018-2019, la superficie total dedicada a obras de construcción en Wuhan equivalía al tamaño de la isla de Hong Kong en su conjunto. Pero ahora, este horno que impulsa la economía china, después de la crisis, parece, al igual que los hornos que se encuentran en sus fundiciones de hierro y acero, estar enfriándose. Aunque este proceso ya estaba en marcha, la metáfora ya no es simplemente económica, ya que la ciudad antaño bulliciosa ha estado sellada durante más de un mes y sus calles han sido vaciadas por mandato del gobierno. La mayor contribución que puede hacer es: no se reúnan, no causen caos, decía un titular del diario Guangming, dirigido por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino. Hoy en día, las nuevas y amplias avenidas de Wuhan y los relucientes edificios de acero y cristal que las coronan están todos enfriados y huecos, ya que el invierno va desapareciendo durante el año nuevo lunar y la ciudad se estanca bajo la constricción de la amplia cuarentena. Aislarse es un buen consejo para cualquier persona en China, donde el brote del nuevo coronavirus ha matado a más de 2.000 personas, más que su predecesora, la epidemia de SARS de 2003. El país entero está en aislamiento, como lo estuvo durante el SARS. Las escuelas están cerradas y la gente está en sus casas en todo el país. Casi toda la actividad económica se detuvo por el feriado del Año Nuevo Lunar, el 25 de enero, pero la pausa se extendió por un mes para frenar la propagación de la epidemia. Los hornos de China parecen haber dejado de arder, o por lo menos se han reducido a brasas de suave resplandor. En cierto modo, sin embargo, la ciudad se ha convertido en otro tipo de horno, ya que el coronavirus arde a través de su masiva población como una fiebre enorme. El surgimiento del brote ha sido señalado incorrectamente en muchos factores, desde la conspiración o la liberación accidental de una cepa del virus del Instituto de Virología de Wuhan, una afirmación dudosa difundida por las redes sociales, particularmente a través de publicaciones paranoicas en Facebook de Hong Kong y Taiwán, pero ahora impulsada por medios de comunicación conservadores e intereses militares en Occidente, hasta la propensión de los chinos a consumir tipos de alimentos sucios o extraños, ya que el brote de virus está relacionado con murciélagos o serpientes vendidas en un mercado mojado semi-ilegal especializado en vida silvestre y otros animales raros, aunque no se ha confirmado la fuente definitiva. Ambas explicaciones exhiben el evidente belicismo y orientalismo común en los reportes sobre China, y varios artículos han señalado este hecho.
Pero incluso estas respuestas tienden a centrarse solo en cuestiones de cómo se percibe el virus en la esfera cultural, dedicando mucho menos tiempo a indagar en la dinámica mucho más brutal que se oculta bajo el frenesí de los medios de comunicación. Una variante un poco más compleja comprende al menos las consecuencias económicas, aunque exagera las posibles repercusiones políticas por efecto retórico. Aquí encontramos los sospechosos habituales, que van desde quijotescos políticos, belicistas hasta liberales alarmistas. Las agencias de prensa, desde la National Review hasta el New York Times, ya han insinuado que el brote puede provocar una crisis de legitimidad en el Partido Comunista Chino, a pesar de que apenas se percibe el olor de un levantamiento en el aire. Pero el núcleo de la verdad de estas predicciones está en su comprensión de las dimensiones económicas de la cuarentena, algo que difícilmente podría ser pasado por alto por los periodistas con carteras de acciones más gruesas que sus cráneos, porque el hecho es que, a pesar de la llamada del gobierno a aislarse, la gente puede verse pronto obligada a reunirse para atender las necesidades de la producción. Según las últimas estimaciones iniciales, la epidemia ya provocará que la tasa de crecimiento del PBI de China se reduzca a un 5% este año, por debajo de su ya de por sí débil tasa de crecimiento del 6% del año pasado, la más baja en 3 décadas. Algunos analistas han dicho que la tasa de crecimiento en el primer trimestre podría disminuir en un 4% o menos y que esto podría desencadenar algún tipo de recesión mundial. Se ha planteado una pregunta impensable hasta ahora: ¿qué le sucederá realmente a la economía mundial cuando el horno chino comience a enfriarse? Dentro de la propia China, la trayectoria definitiva de este evento es difícil de predecir, pero el momento ya ha dado lugar a un raro proceso colectivo de cuestionamiento y aprendizaje acerca de la sociedad. La epidemia ha infectado directamente a casi 80.000 personas, según la estimación más conservadora, pero ha supuesto una conmoción para la vida cotidiana bajo el capitalismo de 1.400 millones de personas atrapadas en un momento de precaria autorreflexión. Este momento, aunque lleno de temor, ha hecho que todos se hagan simultáneamente algunas profundas preguntas. ¿Qué me sucederá a mí, a mis hijos, a mi familia y a mis amigos? ¿Tendremos suficiente comida? ¿Me pagarán? ¿Pagaré el alquiler? ¿Quién es responsable de todo esto? De una manera extraña, la experiencia subjetiva es algo así como la de una huelga de masas, pero una que en su carácter no espontáneo de arriba hacia abajo y especialmente en su involuntaria hiperatomización ilustra los enigmas básicos de nuestro estrangulado presente político de una manera tan clara como las verdaderas huelgas de masas del siglo anterior dilucidaron las contradicciones de su época. La cuarentena, entonces, es como una huelga vaciada de sus características comunales, pero que es, sin embargo, capaz de provocar un profundo choque tanto en la psique como en la economía. Este hecho por sí solo la hace digna de reflexión. Por supuesto, la especulación sobre la inminente caída del Partido Comunista Chino es un sinsentido predecible, uno de los pasatiempos favoritos de The New Yorker y de The Economist. Mientras tanto, los protocolos normales de supresión de los medios de comunicación están en marcha, en los que los artículos de opinión abiertamente racistas de los medios de comunicación de masas publicados en los medios de comunicación tradicionales son contrarrestados por un enjambre de artículos de opinión en la web que polemizan contra el orientalismo y otras facetas de la ideología. Pero casi toda esta discusión se queda en el nivel de representación, o en el mejor de los casos, de la política de contención y de las consecuencias económicas de la epidemia, sin profundizar en las cuestiones de cómo se producen esas enfermedades en primer lugar y mucho menos en su distribución. Sin embargo, ni siquiera esto es suficiente. No es el momento de ser un Scooby-Doo marxista que quite la máscara al villano para revelar que, sí, desde luego, fue el capitalismo el que causó el coronavirus todo el tiempo. Eso estaría más o menos al mismo nivel que los comentaristas extranjeros olfateando el cambio de régimen. Por supuesto que el capitalismo es culpable, pero ¿cómo se interrelaciona exactamente la esfera socioeconómica con la biológica? ¿Y qué tipo de lecciones más profundas se podrían sacar de toda esta experiencia? En este sentido, el brote representa dos oportunidades para la reflexión. En primer lugar, se trata de una apertura instructiva en la que podríamos examinar cuestiones sustanciales sobre la forma en que la producción capitalista se relaciona con el mundo no humano a un nivel más fundamental. En resumen, el mundo natural, incluidos sus sustratos microbiológicos, no puede entenderse sin comprender la forma en que la sociedad organiza la producción, porque de hecho ambos no están separados. Al mismo tiempo, esto es un recordatorio de que el único comunismo que vale la pena nombrar es el que incluye el potencial de un naturalismo plenamente politizado.
En segundo lugar, también podemos utilizar este momento de aislamiento para nuestra propia forma de reflexionar sobre el estado actual de la sociedad china. Algunas cosas solo se aclaran cuando todo se detiene de forma inesperada, y una desaceleración de este tipo inevitablemente hace visibles tensiones previamente ocultas. A continuación, pues, exploraremos estas dos cuestiones, mostrando no solo cómo la acumulación capitalista produce tales plagas, sino también cómo el momento de la pandemia es en sí mismo un caso contradictorio de crisis política que hace visibles a las personas los potenciales y las dependencias invisibles del mundo que les rodea y al mismo tiempo ofrece otra excusa más para la creciente extensión de los sistemas de control en la vida cotidiana. La producción de plagas. El virus que está detrás de la actual epidemia, al igual que su predecesor del 2003, así como la gripe aviar y la gripe porcina que la precedieron, se gestaron en el nexo entre la economía y la epidemiología. No es casual que tantos de estos virus hayan tomado el nombre de animales. La propagación de nuevas enfermedades a la población humana es casi siempre producto de lo que se llama transferencia zoonótica, que es una forma técnica de decir que tales infecciones saltan de los animales a los humanos. Este salto de una especie a otra está condicionado por factores como la proximidad y la regularidad del contacto, todo lo cual construye el entorno en el que la enfermedad se ve obligada a evolucionar. Cuando esta interfaz entre humanos y animales cambia, también cambian las condiciones dentro de las cuales tales enfermedades evolucionan. Detrás de los 4 hornos, por lo tanto, se encuentra un horno más fundamental que sostiene los centros industriales del mundo, la olla a presión evolutiva de la agricultura y la urbanización capitalista. Esto proporciona el medio ideal a través del cual plagas cada vez más devastadoras nacen, se transforman y son inducidas a saltos zoonóticos y luego son vectorizadas agresivamente a través de la población humana. A esto se añaden procesos igualmente intensos que tienen lugar en los márgenes de la economía, donde cepas salvajes son encontradas por personas que se ven empujadas a incursiones agroeconómicas cada vez más extensas en los ecosistemas locales. El coronavirus más reciente, en sus orígenes salvajes y su repentina propagación a través de un núcleo fuertemente industrializado y urbanizado de la economía mundial, representa ambas dimensiones de nuestra nueva era de plagas político-económicas. La idea básica que expresamos aquí es desarrollada más a fondo por biólogos de izquierda como Robert Wallace, cuyo libro Grandes granjas generan grandes gripes, publicado en 2016, expone exhaustivamente la conexión entre la agroindustria capitalista y la etiología de las recientes epidemias, que van desde el SARS hasta el ébola. Al rastrear la propagación del H5N1, también conocido como gripe aviar, resume varios factores geográficos clave para estas epidemias que se originan en el núcleo productivo. Los paisajes rurales de muchos de los países más pobres se caracterizan ahora por una agroindustria no regulada que ejerce presión sobre los asentamientos irregulares periféricos. La transmisión no controlada en zonas vulnerables aumenta la variación genética con la que el H5N1 puede desarrollar características específicas para el ser humano. Al extenderse por 3 continentes, el H5N1 de rápida evolución también entra en contacto con una variedad cada vez mayor de entornos socioecológicos, incluidas las combinaciones locales específicas de los tipos de huéspedes predominantes, los modos de crías de aves del corral y las medidas de sanidad animal. Esta propagación está, por supuesto, impulsada por los circuitos mundiales de mercancías y las migraciones regulares de mano de obra que definen la geografía económica capitalista. El resultado es un tipo de selección endémica en aumento, a través del cual el virus encuentra un mayor número de vías evolutivas en un tiempo más corto, permitiendo que las variantes más aptas superen a las demás. Pero este es un punto fácil de señalar y uno ya común en la prensa dominante, el hecho de que la globalización permite la propagación de esas enfermedades más rápidamente, aunque aquí con una adición importante, observando cómo este mismo proceso de circulación también estimula al virus a mutar más rápidamente. La verdadera cuestión, sin embargo, viene primero. Antes de que la circulación aumente, la resiliencia de esas enfermedades, la lógica básica del capital ayuda a tomar cepas virales previamente aisladas o inofensivas y a colocarlas en entornos hipercompetitivos que favorecen los rasgos específicos que causan las epidemias, como ciclos rápidos de vida del virus, la capacidad de salto zoonótico
entre especies portadoras y la capacidad de desarrollar rápidamente nuevos vectores de transmisión. Estas cepas tienden a destacar precisamente por su virulencia. En términos absolutos, parecería que el desarrollo de cepas más virulentas tendría el efecto contrario, ya que matar tempranamente al huésped da menos tiempo para que el virus se propague. El resfriado común es un buen ejemplo de este principio, ya que generalmente mantiene niveles bajos de intensidad que facilitan su distribución generalizada en la población. Pero en determinados entornos, la lógica opuesta tiene mucho más sentido. Cuando un virus tiene numerosos huéspedes de la misma especie en estrecha proximidad, y especialmente cuando estos huéspedes pueden tener ya ciclos de vida acortados, el aumento de la virulencia se convierte en una ventaja evolutiva. De nuevo, el ejemplo de la gripe aviar es un ejemplo destacado. Wallace señala que los estudios han demostrado que no hay cepas endémicas altamente patógenas de influenza en las poblaciones de aves silvestres, que son el reservorio fuente último de casi todos los subtipos de gripe. En cambio, las poblaciones domesticadas agrupadas en granjas industriales parecen mostrar una clara relación con esos brotes, por razones obvias. Los crecientes monocultivos genéticos de animales domésticos eliminan cualquier cortafuegos inmunológico que pueda existir para frenar la transmisión. Los tamaños y las densidades de población más grandes facilitan mayores tasas de transmisión. Tales condiciones de hacinamiento reducen la respuesta inmunológica. El alto rendimiento que forma parte de cualquier producción industrial proporciona un suministro continuamente renovado de susceptibles, el combustible para la evolución de la virulencia. Y por supuesto, cada una de estas características es una consecuencia de la lógica de la competencia industrial, en particular la rápida tasa de rendimiento. En tales contextos tiene una dimensión biológica muy marcada. Tan pronto como los animales industriales alcanzan el volumen adecuado, son sacrificados. Las infecciones de influenza residentes deben alcanzar rápidamente su umbral de transmisión en cualquier animal dado. Cuanto más rápido se produzcan los virus, mayor será el daño al animal. Irónicamente, el intento de suprimir tales brotes mediante la eliminación masiva, como los recientes casos de peste porcina africana que provocaron la pérdida de casi una cuarta parte del suministro mundial de carnes de cerdos, puede tener el efecto no deseado de aumentar aún más esta presión de selección, induciendo así la evolución de cepas hipervirulentas. Aunque tales brotes se han producido históricamente en especies domesticadas, a menudo después de periodos de guerra o catástrofes ambientales que ejercen una mayor presión sobre las poblaciones de ganado, es innegable que el aumento de la intensidad y la virulencia de tales enfermedades ha seguido a la expansión de la producción capitalista. Historia y etiología. Las plagas son en gran medida la sombra de la industrialización capitalista, mientras que también actúan como su precursor. Los conocidos casos de viruela y otras pandemias introducidas en América del Norte son un ejemplo demasiado simple, ya que su intensidad se vio aumentada por la separación a largo plazo de las poblaciones a través de la geografía física. Y esas enfermedades, sin embargo, ya habían adquirido su virulencia a través de las redes mercantiles precapitalistas y la urbanización temprana en Asia y Europa. Si en cambio miramos a Inglaterra, donde el capitalismo surgió primero en el campo a través de la limpieza masiva de campesinos de la tierra para ser reemplazados por monocultivos de ganado, vemos los primeros ejemplos de estas plagas distintivas del capitalismo. 3 pandemias diferentes ocurrieron en la Inglaterra del siglo XVIII, abarcando 1709, 1720, 1742, 1760, 1768 y 1786. El origen de cada una fue el ganado importado de Europa, infectado por las pandemias precapitalistas que acompañaron usualmente a los periodos de guerra. Pero en Inglaterra el ganado había comenzado a concentrarse de nuevas maneras y la introducción del ganado infectado se propagaría por la población de manera mucho más agresiva que en el resto de Europa. No es casual, entonces, que los brotes se centraran en las grandes lecherías de Londres, que ofrecían entornos ideales para la intensificación de los virus. En última instancia, cada uno de los brotes fue contenido mediante un sacrificio selectivo y temprano en pequeña escala, combinado con la aplicación de prácticas médicas y científicas modernas, en esencia similares a la forma en que se sofocan esas epidemias hoy en día. Este es el primer ejemplo de lo que se convertiría en una pauta clara, imitando la de la propia crisis económica, colapsos cada vez más intensos que parecen poner a todo el sistema en un precipicio, pero que en última instancia se superan mediante una combinación de sacrificios masivos que despejan el mercado población
y una intensificación de los avances tecnológicos, en este caso prácticas médicas modernas más nuevas vacunas, que a menudo llegan en forma escasa y demasiado tarde, pero que sin embargo ayudan a enmendar la situación tras la devastación. Pero este ejemplo de la patria del capitalismo también debe ir acompañado de una explicación de los efectos que las prácticas agrícolas capitalistas tuvieron en su periferia, mientras que las pandemias de ganado de la temprana edad Inglaterra capitalista fueron contenidas, los resultados en otros lugares fueron mucho más devastadores. El ejemplo con mayor impacto histórico es probablemente el del brote de peste bovina en África que tuvo lugar en la década de 1890. La fecha en sí no es una coincidencia. La peste bovina había asolado Europa con una intensidad que seguía de cerca el crecimiento de la agricultura en gran escala, solo frenada por el avance de la ciencia moderna. Pero a finales del siglo XIX se produjo el apogeo del imperialismo europeo personificado en la colonización de África. La peste bovina fue traída de Europa al África Oriental con los italianos, que trataban de alcanzar a otras potencias imperiales colonizando el Cuerno de África mediante una serie de campañas militares. Estas campañas terminaron en su mayor parte en fracaso, pero la enfermedad se propagó luego a través de la población ganadera indígena y finalmente llegó a Sudáfrica, donde devastó la primera economía agrícola capitalista de la colonia, llegando incluso a matar al rebaño en la finca del infame y autoproclamado supremacista blanco Cecil Rhodes. El efecto histórico más amplio fue innegable. Al matar hasta el 80-90% de todo el ganado, la plaga provocó una hambruna sin precedentes en las sociedades predominantemente pastoriles del África subsahariana. A esta despoblación le siguió la colonización invasiva de la sabana por el espino, que creó un hábitat para la mosca tsetse, que es portadora de la enfermedad del sueño e impide el pastoreo del ganado. Esto aseguró que la repoblación de la región después de la hambruna fuera limitada y permitió una mayor expansión de las potencias coloniales europeas en todo el continente, además de inducir periódicamente crisis agrícolas y producir las condiciones apocalípticas que ayudaron a que el capitalismo se propagara más allá de sus primeras fronteras. Esas plagas también han atormentado al proletariado en el propio núcleo industrial. Antes de volver a los numerosos ejemplos más recientes, vale la pena señalar de nuevo que simplemente no hay nada exclusivamente chino en el brote de coronavirus. Las explicaciones de por qué tantas epidemias parecen surgir en China no son culturales, se trata de una cuestión de geografía económica. Esto queda muy claro si comparamos China con Estados Unidos o Europa, cuando estos últimos eran centros de producción mundial y de empleo industrial masivo. Y el resultado es esencialmente idéntico, con todas las mismas características. La muerte del ganado en el campo impactó en la ciudad debido a las malas prácticas sanitarias y a la contaminación generalizada. Esto se convirtió en el centro de los primeros esfuerzos liberales progresistas de reforma en las zonas de clase trabajadora, situación que quedó claramente retratada en la recepción de la novela Upton Sinclair, La Jungla, la novela de Upton Sinclair, La Jungla, escrita originalmente para documentar el sufrimiento de los inmigrantes que trabajan en la industria de la carne, fue retomada por los liberales más ricos, preocupados por las violaciones de la salud y las condiciones generalmente insalubres en las que se preparaban sus propios alimentos. Esta indignación liberal por la inmundicia, con todo su racismo implícito, todavía define lo que podríamos pensar como la ideología automática de la mayoría de las personas cuando se enfrentan a las dimensiones políticas de fenómenos como las epidemias de coronavirus o SARS. Pero los trabajadores tienen poco control sobre las condiciones en las que trabajan. Más importante aún, mientras que las condiciones insalubres se filtran fuera de la fábrica a través de la contaminación de los suministros de alimentos, esta contaminación es realmente solo la punta del iceberg. Tales condiciones son la norma ambiental para aquellos que trabajan en ellas o viven en asentamientos proletarios cercanos, y estas condiciones inducen descensos en el nivel de salud de la población que proporcionan condiciones aún mejores para la propagación del vasto conjunto de plagas del capitalismo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la gripe española, una de las epidemias más mortíferas de la historia. Fue uno de los primeros
brotes de influencia H1N1 relacionada con brotes más recientes de gripe porcina y aviar, y durante mucho tiempo se supuso que de alguna manera era cualitativamente diferente de otras variantes de la influenza dado su elevado número de muertes. Si bien esto parece ser cierto en parte debido a la capacidad de la gripe de inducir una reacción excesiva del sistema inmunológico, en exámenes posteriores de la bibliografía y en investigaciones epidemiológicas históricas se comprobó que tal vez no fuera mucho más virulenta que otras cepas. En cambio, su elevada tasa de mortalidad probablemente se debió principalmente a la malnutrición generalizada, el hacinamiento urbano y las condiciones de vida generalmente insalubres en las zonas afectadas, lo que fomentó no solo la propagación de la propia gripe, sino también el cultivo de superinfecciones bacterianas sobre la subyacente base viral. En otras palabras, el número de muertes de la gripe española, aunque se presenta como una aberración imprevisible en el carácter del virus, recibió un impulso equivalente por las condiciones sociales. Mientras tanto, la rápida propagación de la gripe fue posible gracias al comercio y a la guerra a escala mundial, que en ese momento se centró en los imperialismos rápidamente cambiantes que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Y volvemos a encontrar una historia ya conocida de cómo se produjo una cepa tan mortal de influenza en primer lugar. Aunque el origen exacto sigue siendo algo turbio, se supone ahora que se originó en cerdos o aves de corral domesticados, probablemente en Kansas, Estados Unidos, ¿no? El momento y el lugar son notables, ya que los años posteriores a la guerra fueron una especie de punto de inflexión para la agricultura estadounidense, que presenció la aplicación generalizada de métodos de producción cada vez más mecanizados y de tipo industrial. Estas tendencias solo se intensificaron a lo largo de la década de 1920, y la aplicación masiva de tecnologías como la cosechadora indujo tanto a una monopolización gradual como a un desastre ecológico cuya combinación dio lugar a la crisis del Dust Bowl, literalmente cuenco de polvo, y a la migración masiva que siguió. La concentración intensiva de ganado que caracterizaría más adelante a las granjas industriales no había surgido todavía, pero las formas básicas de concentración y rendimiento intensivo que ya habían creado epidemias de ganado en toda Europa eran ahora la norma. Si las epidemias de ganado inglesas del siglo XVIII fueron el primer caso de una plaga de ganado claramente capitalista y el brote de peste bovina de la década de 1890 en África el mayor de los holocaustos epidemiológicos del imperialismo, la gripe española puede entenderse entonces como la primera de las plagas del capitalismo sobre el proletariado. La Edad Dorada. Los paralelismos con el actual caso chino son sobresalientes. COVID-19 no puede entenderse sin tener en cuenta las formas en que el desarrollo de China en las últimas décadas en y a través del sistema capitalista mundial ha moldeado el sistema de salud del país y el estado de la salud pública en general. Por consiguiente, la epidemia, por novedosa que sea, es similar a otras crisis de salud pública anteriores a ella que suelen producirse casi con la misma regularidad que las crisis económicas y que se consideran de manera similar en la prensa popular, como si se tratara de acontecimientos aleatorios, cisnes negros, totalmente impredecibles y sin precedentes. La realidad, sin embargo, es que estas crisis sanitarias siguen sus propios patrones caóticos y ciclos de recurrencia, que se hacen más probables por una serie de contradicciones estructurales incorporadas en la naturaleza de la producción y la vida proletaria bajo el capitalismo. Como en el caso de la gripe española, el coronavirus fue originalmente capaz de arraigarse y propagarse rápidamente debido a una degradación general en la atención sanitaria básica entre la población en general. Pero, precisamente porque esta degradación ha tenido lugar en medio de un crecimiento económico espectacular, se ha ocultado detrás del esplendor de las ciudades brillantes y las fábricas masivas. La realidad, sin embargo, es que los gastos en bienes públicos como la atención sanitaria y la educación en China siguen siendo extremadamente bajos, mientras que la mayor parte del gasto público se ha dirigido a las infraestructuras de ladrillos y cemento, puentes, carreteras, electricidad barata para la producción. Mientras tanto, la calidad de los productos del mercado interno suelen ser peligrosamente mala. Durante décadas, la industria china ha producido exportaciones de alta calidad y alto valor,
hechas con los más altos estándares globales para el mercado mundial, como los iPhones y los chips de computadora. Pero los productos que se dejan para el consumo en el mercado interno tienen normas pésimas, lo que provoca escándalos regulares y una profunda desconfianza del público. Los muchos casos tienen un eco innegable de La jungla de Sinclair y otros cuentos de los Estados Unidos de la Edad Dorada. El caso más grande que se recuerda, el escándalo de la leche de melamina de 2008, dejó una docena de niños muertos y decenas de miles hospitalizados, aunque tal vez cientos de miles se vieron afectados. Desde entonces, varios escándalos han sacudido al público con regularidad. En 2011, cuando se encontró aceite de cañerías reciclado de trampas de grasa que se utilizaba en restaurantes de todo el país, o en 2018 cuando vacunas defectuosas mataron a varios niños, y luego un año más tarde cuando docenas de personas fueron hospitalizadas al recibir vacunas falsas contra el VPH. Las historias más suaves son aún más rampantes, componiendo un telón de fondo común para cualquiera que viva en China. Mezcla de sopa instantánea en polvo con jabón para mantener los costos bajos, empresarios que venden cerdos muertos por causas misteriosas a las aldeas vecinas, chismes detallados sobre qué tiendas callejeras son más propensas a ponerte enfermo. Antes de la incorporación pieza por pieza del país al sistema capitalista mundial, servicios como la atención de la salud en China se prestaban antes, principalmente en las ciudades, en el marco del sistema Danwei de prestaciones empresariales o, sobre todo en el campo, pero no exclusivamente, en clínicas locales de atención de la salud atendidas por abundantes médicos descalzos, todos ellos provistos gratuitamente. Los éxitos de la atención de la salud de la era socialista, al igual que sus éxitos en la esfera de la educación básica y la alfabetización, fueron lo suficientemente importantes como para que incluso los críticos más duros del país tuvieran que reconocerlos. La fiebre del caracol, que asoló al país durante siglos, fue esencialmente eliminada en gran parte de su núcleo histórico para volver a entrar en vigor una vez que se empezó a desmantelar el sistema de atención sanitaria socialista. La mortalidad infantil se desplomó y a pesar de la hambruna que acompañó al gran salto adelante, la esperanza de vida pasó de 45 a 68 años entre 1950 y principios de la década de 1980. La inmunización y las prácticas sanitarias generales se extendieron y la información básica sobre nutrición y salud pública, así como el acceso a los medicamentos rudimentarios, fueron gratuitos y universales. Mientras tanto, el sistema de médicos descalzos ayudó a distribuir conocimientos médicos fundamentales, aunque limitados, a una gran parte de la población, contribuyendo a construir un sistema sanitario robusto y de abajo a arriba en condiciones de grave pobreza material. Vale la pena recordar que todo esto tuvo lugar en un momento en que China era más pobre per cápita que el país promedio del África subsahariana de hoy. Desde entonces, una combinación de abandono y privatización ha degradado sustancialmente este sistema, al mismo tiempo que la rápida urbanización y la producción industrial no regulada de artículos domésticos y alimentos ha hecho aún más fuerte la necesidad de una atención sanitaria generalizada, por no hablar de los reglamentos sobre alimentos, medicamentos y seguridad. Hoy en día el gasto público de China en salud es de $323 estadounidenses per cápita, según la cifra de la Organización Mundial de la Salud. Esta cifra es baja incluso entre otros países de ingresos medios altos y es alrededor de la mitad de lo que gastan Brasil, Bielorrusia y Bulgaria. La reglamentación es mínima o inexistente, lo que da lugar a numerosos escándalos del tipo mencionado anteriormente. Mientras tanto, los efectos de todo esto se dejan sentir con mayor fuerza en los cientos de millones de trabajadores migrantes, para los que todo derecho a prestaciones básicas de atención de la salud se evapora por completo cuando abandonan sus ciudades de origen rurales, donde, en virtud del sistema UCOW, son residentes permanentes independientemente de su ubicación real, lo que significa que no se puede acceder a los recursos públicos restantes en otro lugar. Ostensiblemente se suponía que la asistencia sanitaria pública había sido sustituida a finales de la década de 1990 por un sistema más privatizado, aunque gestionado por el Estado, en el que una combinación de las contribuciones de los empleadores y los empleados se encargaría de la atención médica, las pensiones y el seguro de vivienda. Sin embargo,
Este sistema de seguridad social ha sufrido de una mala remuneración sistemática hasta el punto de que las contribuciones supuestamente requeridas por parte de los empleadores son a menudo simplemente ignoradas, dejando a la abrumadora mayoría de los trabajadores pagar de su bolsillo. Según la última estimación nacional disponible, solo el 22% de los trabajadores migrantes tenía un seguro médico básico. Sin embargo, la falta de contribuciones al sistema de seguridad social no es simplemente un acto de rencor por parte de jefes individualmente corruptos, sino que se explica en gran medida por el hecho de que los estrechos márgenes de beneficio no dejan espacio para los beneficios sociales. En nuestro propio cálculo encontramos que pagar el seguro social en un centro industrial como Dongguan reduciría los beneficios industriales a la mitad y llevaría a muchas empresas a la bancarrota. Para colmar las enormes lagunas, China estableció un plan médico complementario para cubrir a los jubilados y los trabajadores por cuenta propia, que solo pagan unos pocos cientos de yuanes por persona al año en promedio. Este asediado sistema médico produce sus propias y aterradoras tensiones sociales. Cada año mueren varios miembros del personal médico y decenas de ellos resultan heridos en ataques de pacientes enfadados, o más a menudo de familiares de pacientes que mueren a su cargo. El ataque más reciente ocurrió en la víspera de Navidad, cuando un médico de Beijing fue apuñalado hasta la muerte por el hijo de un paciente que creía que su madre había muerto por faltas de cuidados en el hospital. Una encuesta de médicos encontró que un asombroso 85% había experimentado violencia en el lugar de trabajo, y otra, de 2015, dijo que el 13% de los médicos en China había sido agredido físicamente el año anterior. Los médicos chinos ven 4 veces más pacientes por año que los estadounidenses, mientras que se le paga menos de $15.000 estadounidenses por año. En perspectiva, eso es menos que el ingreso per cápita, $16.000, mientras que en Estados Unidos el salario promedio de un médico, alrededor de $300.000, es casi 5 veces más que el ingreso per cápita, $60.000. Antes de que cerrara el 2016 y sus creadores fueran arrestados, el ya desaparecido blog de seguimiento de disturbios de Lu Yuyu y Li Tingyu registró al menos unas cuantas huelgas y protestas de trabajadores médicos cada mes. En 2015, el último año completo de sus datos meticulosamente recopilados, se produjeron 43 eventos de este tipo. También registraron decenas de incidentes de protesta de tratamiento médico cada mes, encabezados por familiares de los pacientes, con 368 registrados en 2015. En estas condiciones de desinversión pública masiva del sistema de salud, no es sorprendente que COVID-19 se haya establecido tan fácilmente. Combinado con el hecho de que nuevas enfermedades transmisibles surgen en China a un ritmo de una cada 1 o 2 años, las condiciones parecen estar dadas para que tales epidemias continúen. Como en el caso de la gripe española, las condiciones generalmente pobres de salud pública entre la población proletaria han ayudado a que el virus gane terreno y a partir de ahí a que se propague rápidamente. Pero, de nuevo, no es solo una cuestión de distribución, también tenemos que entender la mismísima producción del virus. No hay ninguna tierra salvaje. En el caso del brote más reciente, la historia es menos sencilla que la de los casos de gripe porcina o aviar, que están tan claramente asociados con el núcleo del sistema agroindustrial. Por una parte, los orígenes exactos del virus no están todavía del todo claros. Es posible que se originara en los cerdos, que son uno de los muchos animales domésticos y salvajes que se trafican en el mercado mojado de Wuhan, que parece ser el centro del brote, en cuyo caso la casualidad podría ser más similar a los casos anteriores de lo que podría parecer. La mayor probabilidad, sin embargo, parece apuntar hacia el virus originado en murciélagos o posiblemente en serpientes, ambos de los cuales suelen ser recogidos en el medio silvestre. Sin embargo, incluso en este caso existe una relación, ya que el declive de la disponibilidad e inocuidad de la carne de cerdo, debido al brote de peste porcina africana, ha significado que el aumento de la demanda de carne ha sido a menudo satisfecho por estos mercados mojados que venden carne de caza salvaje, pero sin la conexión directa de la ganadería industrial. ¿Puede decirse que los mismos procesos económicos tienen alguna complicidad en este brote en particular? La respuesta es sí, pero de una manera diferente. Una vez más,
Wallace señala no una, sino dos rutas principales por las que el capitalismo ayuda a gestar y desatar epidemias cada vez más mortales. La primera, esbozada anteriormente, es el caso directamente industrial, en el que los virus se gestan dentro de entornos industriales que han sido totalmente subsumidos en la lógica capitalista. Pero el segundo es el caso indirecto, que tiene lugar a través de la expansión y extracción capitalista en el interior del país, donde virus hasta ahora desconocidos son esencialmente recogidos de poblaciones animales salvajes y distribuidos a lo largo de los circuitos mundiales de capital. Por supuesto, ambos no están totalmente separados, pero parece ser el segundo caso en el que mejor describe la aparición de la epidemia actual. En este caso, el aumento de la demanda de los cuerpos de animales salvajes para el consumo, el uso médico o, como en el caso de los camellos y el MERS, una variedad de funciones culturalmente significativas construye nuevas cadenas mercantiles globales de bienes salvajes. En otros, las cadenas de valor agroecológicas preexistentes se extienden simplemente a esferas anteriormente salvajes, cambiando las ecologías locales y modificando la interfaz entre lo humano y lo no humano. El propio Wallace es claro al respecto, explicando varias dinámicas que crean enfermedades peores a pesar de que los propios virus ya existen en entornos naturales. La expansión de la producción industrial por sí sola puede empujar a los alimentos silvestres cada vez más capitalizados hacia lo último del paisaje primario, desenterrando una mayor variedad de patógenos potencialmente protopandémicos. En otras palabras, a medida que la acumulación de capital subsume nuevos territorios, los animales serán empujados a zonas menos accesibles donde entrarán en contacto con cepas de enfermedades previamente aisladas. Todo ello mientras que estos mismos animales se están convirtiendo en objetivos de la mercantilización, ya que incluso las especies de subsistencia más salvajes están siendo enlazadas en las cadenas de valor de la agricultura. De manera similar, esta expansión empuja a los humanos más cerca de estos animales y estos ambientes, lo que puede aumentar la interfaz y la propagación entre las poblaciones silvestres no humanas y la ruralidad recientemente urbanizada. Esto le da al virus más oportunidad y recursos para mutar de una manera que le permite infectar a los humanos, aumentando la probabilidad de una propagación biológica. La geografía de la industria en sí nunca ha sido tan limpiamente urbana o rural de todos modos, así como la agricultura industrial monopolizada hace uso tanto de las explotaciones agrícolas a gran escala como de las reducidas en la pequeña propiedad de un contratista. Una granja industrial a lo largo de la orilla del bosque, un animal de alimentación puede atrapar un patógeno antes de ser enviado a una planta de procesamiento en el ladrillo exterior de una gran ciudad. El hecho es que la esfera natural ya está subsumida en un sistema capitalista totalmente mundial que ha logrado cambiar las condiciones climáticas de base y devastar tantos ecosistemas precapitalistas que el resto ya no funciona como podría haberlo hecho en el pasado. Aquí reside otro factor casual, ya que según Wallace, todos estos procesos de devastación ecológica reducen el tipo de complejidad ambiental con el que el bosque interrumpe las cadenas de transmisión. La realidad, entonces, es que es un nombre equivocado pensar en tales áreas como la periferia natural de un sistema capitalista. El capitalismo ya es global y también totalizante. Ya no tiene un borde o frontera con alguna esfera no capitalista más allá de él. Y por lo tanto, no hay una gran cadena de desarrollo en la que los países atrasados sigan a los que están delante de ellos en su camino hacia la cadena de valor, ni tampoco ninguna verdadera zona salvaje capaz de ser preservada en algún tipo de condición pura e intacta. En su lugar, el capital tiene simplemente un interior subordinado que a su vez está totalmente subsumido en las cadenas de valor mundiales. Los sistemas sociales resultantes, incluyendo todo desde el supuesto tribalismo hasta la renovación de las religiones fundamentalistas antimodernas, son productos totalmente contemporáneos y casi siempre están conectados de facto a los mercados globales, a menudo de forma bastante directa.
Lo mismo puede decirse de los sistemas biológicos ecológicos resultantes, ya que las zonas salvajes son en realidad inmanentes a esta economía mundial, tanto en el sentido abstracto de dependencia del clima y los ecosistemas conexos, como en el sentido directo de estar conectados a esas mismas cadenas de valor mundiales. Este hecho produce las condiciones necesarias para la transformación de las cepas virales salvajes en pandemias globales. Pero COVID-19 no es la peor de ellas. Una ilustración ideal del principio básico y del peligro global puede encontrarse en el ébola. El virus del ébola es un caso claro de un reservorio viral existente que se extiende a la población humana. Las pruebas actuales sugieren que sus huéspedes de origen son varias especies de murciélagos nativos en África Occidental y Central que actúan como portadores pero que no se ven afectados por el virus. No ocurre lo mismo con los demás mamíferos salvajes como los primates y los duikers, que contraen periódicamente el virus y sufren brotes rápidos y de gran mortandad. El ébola tiene un ciclo de vida particularmente agresivo más allá de sus especies reservorias. A través del contacto con cualquiera de estos huéspedes silvestres, los humanos también pueden infectarse con resultados devastadores. Se han producido varias epidemias importantes y la tasa de mortalidad de la mayoría ha sido extremadamente alta, casi siempre superior al 50%. En el mayor brote registrado, que continuó esporádicamente de 2013 a 2016 en varios países de África Occidental, se produjeron 11.000 muertes. La tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados en ese brote fue del 57 al 59% y mucho más alta para los que no tenían acceso a los hospitales. En los últimos años, varias vacunas han sido desarrolladas por empresas privadas, pero la lentitud de los mecanismos de aprobación y los estrictos derechos de la propiedad intelectual se han combinado con la falta generalizada de una infraestructura sanitaria para producir una situación en la que las vacunas han hecho poco por detener la epidemia más reciente, centralizada en la República Democrática del Congo y que ahora es el brote más duradero. Bueno, paramos acá porque me estoy quedando sin voz.